Pues muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por brindarnos este espacio, como siempre, donde podemos pues conversar un poco de las diferentes temáticas que nos están ocurriendo en la actualidad, ¿no? Entre ellas, pues hoy vamos a hablar de la vigilancia de salud para la identificación y seguimiento de enfermedades laborales, como bien indicaba Natalia, y vamos a analizar un poco cómo va el mundo frente al COVID-19, qué países han considerado esta enfermedad como una enfermedad de tipo laboral y en qué sectores vamos a ya mirar si ya están catalogados como tal. ¿Cuál es la idea del webinar de hoy? Bueno, pues es hablar un poco, hacer un poco de recordatorio a todos ustedes de cuáles son las diferentes etapas de un sistema de vigilancia epidemiológica para poder tomar ideas de cómo debemos nosotros internamente aplicar una vigilancia en salud de nuestros trabajadores, sobre todo enfocado en el tema del COVID-19. Cómo debemos hacer ese retorno a las organizaciones, cómo prevenir que las personas que vayan a ingresar a las organizaciones nuevamente, en el caso de que los sectores ya estén abiertos, pues puedan generar un foco de contaminación a las personas que de pronto vuelvan en un estado sano, cómo hacer ese filtro, cómo hacer las diferentes actividades de prevención, y eso lo vamos a ver a través del webinar del día de hoy. Bueno, dentro de la agenda vamos a recordar un poco la historia natural de la enfermedad, vamos a visualizar cómo es el comportamiento normal de una enfermedad desde que está en el ambiente en convivencia con nosotros sin afectarnos hasta el grado más importante o el grado más letal que es la muerte, ¿no? Eso para de pronto ponernos en un contexto de lo que ha venido pasando con el COVID y vamos a ver que efectivamente esta historia de la enfermedad se cumple para cualquier enfermedad. Vamos a ver un poco la definición de vigilancia epidemiológica, para qué es la vigilancia epidemiológica, de dónde nacen un poco las raíces de esa vigilancia epidemiológica, cuáles son las diferentes etapas de la vigilancia epidemiológica y esto lo vamos a llevar de pronto a un caso más puntual frente al COVID-19. ¿Qué tipos de vigilancia epidemiológica hay? ¿Cómo vamos a implementar un sistema de vigilancia inteligente en las organizaciones? Y aquí vamos a hablar entonces de, una vez conociendo las etapas de todo sistema de vigilancia, pues vamos a ver unos tips de lo que podemos implementar dentro de nuestras organizaciones. Como les decía, vamos a hablar un poco de la enfermedad COVID-19, si es catalogada o no como una enfermedad de tipo laboral. Vamos a ver posteriormente los lineamientos generales para un sistema de vigilancia epidemiológica basado en el COVID-19 y finalmente, pues una vez implementemos nuestro sistema de vigilancia, pues tanto los empleadores y los empleados tienen ciertas responsabilidades para que esto funcione, ¿no? Yo aquí les voy a dejar unos ciertos tips de lo que podemos hacer internamente. Claramente esto podrá variar dependiendo de la legislación interna de cada uno de nuestros países, pero el enfoque general está muy dado para que lo podamos aplicar en cualquier organización. Perfecto. El objetivo de la sesión del día de hoy es proporcionarles entonces información sobre la vigilancia de salud de los trabajadores y poder adaptarla, tomar estos tips que vamos a ver en este momento para poder adaptar un sistema de vigilancia epidemiológica frente a la pandemia actual, ¿no? De pronto, una de las mayores preocupaciones que tenemos nosotros desde la responsabilidad de un sistema de seguridad y salud del trabajo es cómo vamos a hacer cuando habiliten, si es que ya no han habilitado nuestro sector, para que volvamos tras la pandemia, ¿no? ¿Qué controles debemos hacer para que nuestros trabajadores se puedan desarrollar en un entorno seguro? Y pues básicamente es lo que vamos a tratar el día de hoy, ¿no? Entonces, el primer punto del webinar de hoy, vamos a mirar un poco la historia natural de la enfermedad. ¿Esto por qué me parece interesante mostrarlo? Pues porque esto nos va a ayudar a identificar en qué punto de la pandemia estamos o en qué punto de la enfermedad a vigilar, porque recordemos que el sistema de vigilancia es para vigilar una enfermedad en particular y sus efectos, en qué punto de la enfermedad estamos y qué tipo de control entonces debemos aplicar dependiendo del punto en el que estemos nosotros. Recordarles que esta historia natural de la enfermedad surgió o es de autoría de Libel y Clark, que en 1965 crearon un paradigma o modelo de la historia natural de la enfermedad y lo relacionaron con diferentes niveles de prevención. Ellos lo separaron en tres niveles de prevención
y puede ser, este modelo de prevención puede ser aplicada a cualquier tipo de enfermedad, ya sea transmisible o no transmisible, sea aguda o crónica. Estos niveles que vamos a ver a continuación aplican para cualquier enfermedad independiente de su naturaleza. El primer periodo que definieron Libel y Clark fue el periodo prepatogénico. Y en este periodo prepatogénico, perdón, es previo al inicio de la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser vivo no presenta manifestaciones clínicas, es decir, la persona, posible huésped de la enfermedad, no tiene cambios celulares, ni tisulares, ni cambios orgánicos, y está conformado por las condiciones del huésped, el agente y el medio. Es decir, esta triada entre huésped, agente y ambiente se mantiene en equilibrio. Existe el agente de la enfermedad, existe un ambiente que lo puede transmitir, existe un huésped que lo puede recibir, pero en este momento existe un equilibrio y ninguno de estos elementos interviene por el momento, ¿verdad? En este momento, en este periodo prepatogénico, es donde nosotros, desde nuestra experiencia de seguridad y salud en el trabajo, podemos hacer la prevención primaria, ¿verdad? Y es donde es lo que conocemos nosotros desde el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo como promoción de la salud y medicina preventiva. En esta etapa, como no hay manifestación de la enfermedad, lo que nosotros intentamos hacer desde nuestro rol es precisamente evitar que esta triada se manifieste. Y hacemos actividades de promoción, actividades de vacunación desde la medicina preventiva, actividades internas dentro de la organización para evitar que la enfermedad se llegue a manifestar a nuestros colaboradores, y eso es lo que se hace dentro de la prevención primaria. ¿Listo? Esto es lo que normalmente conocemos como un programa de seguridad y salud en el trabajo, un programa de salud ocupacional, para evitar efectivamente que se hagan la prevención de esto, de esta enfermedad. Perfecto. La segunda etapa dentro de la historia natural de la enfermedad ya viene siendo el periodo patogénico, ¿de acuerdo? Y en este periodo patogénico, este periodo se presenta ya cambios, es decir, la triada entre agente, huésped y ambiente se ha quebrado, es decir, ya no existe el equilibrio y ya en este periodo se presenta o se manifiesta la enfermedad. En este periodo se muestran los cambios que se presentan en el huésped una vez realizado un estímulo efectivo, es decir, algo que en el ambiente hizo que la gente pudiera ingresar al huésped, hace que la enfermedad se manifieste, ¿de acuerdo? Eh, si todas las circunstancias y características del periodo prepatogénico coinciden en un huésped que es susceptible de la enfermedad y en un momento determinado se rompe ese equilibrio, como les decía, y el huésped es afectado en la enfermedad. En este periodo, tal vez la enfermedad no sea tan grave, tan representativa, pero sí ya existe unos cambios sutiles en el organismo, ya hay cambios celulares, y en esta fase algunas enfermedades infecciosas, pues los síntomas se pueden manifestar de forma más rápida. Otras enfermedades, por ejemplo, degenerativas o crónicas, se pueden demorar un poco más en generar los cambios, pero se manifestarán en algún momento los cambios tisulares. Por eso en esta fase, en el momento que se empiezan a hacer los cambios tisulares o los cambios celulares del organismo, pues empieza la fase subclínica. Y una vez ya empiezan los signos y síntomas, los daños en el organismo, pues pasaremos a una fase clínica de la enfermedad. En el periodo subclínico se caracteriza porque existen lesiones en el organismo, pero el paciente aún no percibe síntomas, ¿no? Aquí ya la enfermedad está haciendo cambios dentro del organismo, pero todavía la enfermedad no se manifiesta. Ese es el periodo de incubación de la enfermedad. En el periodo clínico ya es cuando les indicaba que el organismo empieza a presentar síntomas o signos clínicos. Y en este momento se conoce entonces esta fase como el horizonte clínico. Aquí es donde vamos a empezar entonces a recorrer los diferentes etapas de la enfermedad. Empezamos con los cambios, algunos síntomas, los daños, y ya posteriormente vamos a ver lo que sucede al final de la enfermedad. En este periodo patogénico, entonces, lo que necesitamos hacer es una prevención secundaria. Ya aquí no podemos hacer prevención de la enfermedad ni medicina preventiva, pues porque claramente la enfermedad ya se ha manifestado. En esta prevención secundaria lo que tenemos que hacer es hacer actividades o desarrollar actividades que nos ayuden a identificar a través de un diagnóstico rápidamente que las personas tienen la enfermedad o descartar aquellas que no la tienen. Este es
la etapa más importante dentro de la fase de prevención secundaria, ya que esta información nos va a ayudar a generar actividades, pues precisamente para prevenir la propagación de la enfermedad. Debemos definir entonces de qué forma vamos a hacer el diagnóstico precoz. Y aquellas personas que se identifiquen ya con la enfermedad, pues tenemos que hacer alguna actividad o algún tratamiento oportuno para evitar que la enfermedad o la historia de la enfermedad pues pase a una tercera etapa que ya vendría siendo una etapa más crítica. Entonces, hasta este punto, poniéndolo en contexto con el COVID-19, sí vimos que se cumple la historia natural de la enfermedad, ¿no? La enfermedad empezó en China, la descubrieron en China, sabían que existía la enfermedad, no se manifestaron síntomas iniciales, consideraron que la enfermedad mm, tal vez no podría ser tan grave como el punto que llegó a ser. En esta etapa, pues faltó medicina preventiva, faltó promoción de la salud, siguió la prevención, la etapa de periodo patogénico, se empezaron a presentar los cambios y ya vamos a ver entonces a qué nivel hemos llegado en la enfermedad actual. La tercera etapa entonces es una prevención terciaria, sigue estando dentro del periodo patogénico, pero ya viene una prevención terciaria. En esta etapa de la enfermedad, ya lo que tenemos ya no son solamente signos y síntomas, sino que ya vamos viendo que la enfermedad nos ha venido dejando algunos daños y secuelas, y lo que tenemos que hacer nosotros desde el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es buscar la rehabilitación física y psicológica, dependiendo de la enfermedad que estamos analizando, ¿no? Lo que tenemos que evitar desde esta prevención terciaria es que la convalecencia de la enfermedad pues llegue a la muerte, ¿no? Que es lo que está pasando actualmente con el COVID-19, sino tratar de volver a bajar la enfermedad a una etapa de recuperación, en lo posible volverla a dejar con secuelas muy menores dentro de la recuperación del paciente, ¿no? Esto es lo que buscamos nosotros dentro de la vigilancia de salud, ¿no? Lo ideal dentro de una vigilancia de salud de los trabajadores es que la etapa siempre continúe acá, ¿no? Dentro de nuestra organización, nosotros seguir con la prevención primaria y evitar que dentro de las organizaciones, pues obviamente no llegue hasta el último nivel de las etapas de la enfermedad. Eso para ponernos en contexto un poco sobre la situación actual. Vemos que toda enfermedad, sin importar su naturaleza, llevará a estas etapas, y nuestro trabajo desde seguridad y salud del trabajo pues es evitar que llegue hasta la instancia final. Por eso, para poder hacer ese tratamiento, pues tenemos que definir, primero que todo, em, qué es la vigilancia epidemiológica, cuál es el concepto que da la Organización Internacional, la Organización Mundial de la Salud para este sistema, ¿no? Y es una recolección sistemática, es un análisis e interpretación de los datos de la salud necesarios para la planificación, implementación y evaluación de políticas de salud pública, combinado con la difusión oportuna de los datos a aquellos que necesiten saber. En esta definición hay una parte supremamente importante y es una etapa muy importante dentro de nuestros sistemas de vigilancia epidemiológica, y es la recolección de los datos. La forma en la que nosotros recolectemos los datos de nuestra población objeto de vigilancia va a determinar el éxito o no, en su gran mayoría, de nuestro sistema de vigilancia epidemiológica. De la calidad y de las fuentes de donde recolectemos esta información dependerá nuestro éxito. ¿Listo? Por eso es muy importante definir dos tipos de vigilancia o o dos formas de poder recolectar la información. Está la recolección o la vigilancia basada en notificación de datos, y en esta vigilancia basada en notificación de datos puede ser recolectada por nosotros mismos. ¿Cómo puede ser recolectada por nosotros mismos? Bueno, pues nosotros dentro de las organizaciones tenemos la información de nuestro personal, podremos apoyarnos con encuestas de estado de salud de nuestros trabajadores, los exámenes médicos ocupacionales son una fuente importante de notificación de datos que ya contamos, o también nosotros nos podemos basar en información que, dependiendo de la gravedad de la enfermedad, pues ya laboratorios especializados hayan hecho el análisis del comportamiento de la enfermedad, y nosotros pues podemos utilizar esos datos como insumo para iniciar nuestro sistema de vigilancia epidemiológica. Vamos a ver las diferentes etapas de la vigilancia epidemiológica. Para ponernos en contexto, esto aplica para cualquier sistema de vigilancia epidemiológica. La única diferencia es pues la enfermedad que queremos vigilar.
y obviamente la extensión de población que queramos vigilar dentro de nuestro sistema de vigilancia. La primera etapa es la recolección de los datos, que es, como les decía, la etapa más importante dentro de nuestra vigilancia epidemiológica, y es porque de esto depende la calidad del sistema. Esta etapa se mide a menudo por la calidad de los datos recolectados, es decir, si yo no he estructurado muy bien la forma en la cual voy a recolectar los datos o la información que yo he estructurado no aporta para poder determinar cómo implementar un sistema de vigilancia epidemiológica, pues esa información va a ser inútil para mi sistema de vigilancia epidemiológica. Dentro de esta recolección de datos, yo puedo utilizar, como les decía, encuestas para poder recolectar la información de mis trabajadores, pero esa información debe apuntar a que los datos que me respondan las personas me ayuden a determinar actividades para poder evitar que la vigilancia epidemiológica, para evitar que la enfermedad se manifieste en el caso de que estemos presentes en las organizaciones. Se precisa contar aquí con datos de la población para usar como denominadores en el sistema de vigilancia. Aquí podríamos hacer preguntas como, por ejemplo, la edad un dato importante, ¿no? Porque una vez identificamos los casos de la enfermedad, podemos determinar en qué rango de edades se manifiesta más la enfermedad o menos la enfermedad y podemos determinar entonces actividades específicas para esa población, ¿verdad? Eh, Datos como el sexo, datos como el entorno de la persona, el tema geográfico donde se presenta, donde está viviendo actualmente la persona, son datos relevantes que me van a ayudar a mí más adelante a determinar qué tipo de actividades debo hacer para evitar la propagación de la enfermedad. ¿Listo? Esta recolección de datos, dependiendo del alcance que ustedes tengan dentro de su sistema de vigilancia epidemiológica, pues puede llegar a ser muy costoso, ¿no? Si, digamos, yo tengo la infraestructura o tengo el poder, el músculo económico para obtener la información de primera mano de laboratorios específicos que se están encargando de analizar la enfermedad, la recolección de los datos va a ser mucho más efectiva, pero tendrá un costo mayor, ¿no? Estas etapas de recolección de la información deben pasar por las etapas de detección, notificación de que hemos recibido la información y confirmación de los datos del evento de salud bajo vigilancia, ¿no? Para esto se requiere aplicar una definición de casos estandarizada, es decir, con base a la información recibida, yo tengo que determinar, con base a la información, cuándo voy a determinar que hay un caso presente dentro de mi vigilancia epidemiológica, de acuerdo a esa información recibida. Cuando ciertas características de esa información coincidan, yo tengo que determinar si existe ese caso presentado dentro de mi organización. Para eso, entonces nosotros, para poder determinar una clasificación de los casos, es necesario que ustedes internamente pues generen un procedimiento básico, puede ser muy básico, para el seguimiento de los casos. Por ejemplo, van a clasificar los casos, una vez recolectados los datos, pueden clasificar los casos tanto en sospechosos, en probables y confirmados, y con base a esos, pues pueden determinar qué hacer con cada una de estos tipología de casos clasificados. También para validar los datos, no solamente me puedo quedar con la información recibida, debe existir un protocolo básico de control de calidad de los datos, incluyendo la integridad de la información, la consistencia de la información, la uniformidad de la información y la confiabilidad de los datos, ¿no? En este caso, en la recolección de los datos, yo tengo que separar aquella información que no me aporta dentro de mi sistema de vigilancia, porque inclusive dentro de la recolección de datos podría ser incluir los rumores, ¿no? Los rumores podría ser también parte de la recolección de datos y tengo que definir si estos rumores los voy a utilizar para mi sistema de vigilancia, cosa que pues normalmente no se recomienda, pero también es una forma de recolectar datos. La segunda etapa de la vigilancia epidemiológica, pues vendría siendo el análisis de los datos. Ya una vez recolectados los datos, pues lo que debemos principalmente hacer o qué se hace en este análisis de datos es el proceso, debemos hacer un proceso de descripción y comparación de los datos con relación a características y atributos de tiempo, lugar y persona, así como entre los diferentes niveles organizativos. Es decir, nosotros debemos analizar la información
y empezar a hacer estadísticas de la información consolidada. Mire que las personas de entre rango de 40 y 50 años son más propensas a la enfermedad, o las personas que se encuentran en una situación de clima frío son más susceptibles a la enfermedad. No, eso dependerá pues de la información que hayamos consolidado para analizar la información y lo que queremos buscar o el resultado que queremos encontrar con la obtención de estos datos. Con este análisis de la información, entonces, debemos establecer las tendencias de la enfermedad a fin de detectar y anticipar la ocurrencia de los cambios en su comportamiento, ¿no? El objetivo principal, recuerden que no es obtener información por obtener información, sino buscar que la epidemia o la enfermedad se propague a los diferentes niveles de la organización. Hay que sugerir factores asociados con el posible incremento o descenso de los casos, hay que identificar las áreas geográficas, bueno, hay que hacer una serie de análisis que nos ayuden a identificar los posibles casos, ¿no? Comentarles también que dependiendo del alcance del sistema de vigilancia epidemiológica, que puede ser en nuestras organizaciones, puede ser a nivel local, puede ser a nivel departamental, a nivel país o a nivel mundial, pues podrá ser diferentes responsables de hacer cada una de las etapas, ¿no? Aquí hay unos ejemplos de responsabilidades frente a cada una de las etapas de la vigilancia y lo podrán ustedes bajar al nivel que consideren pertinente dentro de sus organizaciones. La tercera etapa viene siendo entonces la interpretación de la información y aquí es donde nos sirve, una vez hayamos analizado la información, nos sirve para generar hipótesis, ¿no? Y deben tenerse entonces en consideración una serie de posibles explicaciones alternativas. Por ejemplo, factores como el aumento de la población, la migración, la introducción de nuevos diagnósticos, el cambio en la definición de los casos, la aparición de nuevos tratamientos, la posibilidad de problemas con la validez de otros datos de vigilancia, bueno, diferentes factores que nos puedan ayudar a nosotros a definir unas diferentes hipótesis de cómo vamos a hacer el tratamiento de la enfermedad, ¿no? Aquí es, en esta etapa del COVID-19, por ejemplo, es donde actualmente los laboratorios, entonces, con la información recibida de los diferentes casos, ha podido determinar entonces cuáles han sido las principales causas de la enfermedad, ¿no? Que mayores de 70 años son los más susceptibles a la enfermedad, ¿verdad? Eh, que afecta principalmente las vías respiratorias. Bueno, diferentes análisis que se han hecho a través de la recolección de datos, el análisis de la información, y pues eso ha hecho que en la etapa de interpretación de la información se generen eh, diferentes hipótesis. En esta etapa de interpretación de la información es donde también, además de generar hipótesis, nosotros vamos a definir las actividades que vamos a hacer para el control de la epidemia, ¿no? Que van a pasar por las diferentes etapas de la enfermedad, dependiendo de lo que ustedes tengan, del resultado de la información que ustedes tengan en su organización, pues podrán hacer medicina preventiva o no podremos volver al sector o definitivamente podremos volver, pero con ciertas actividades estrictas de cumplimiento de protocolos y eso dependerá pues de la interpretación de los datos que ustedes recolecten directamente con su población objeto de vigilancia. Y finalmente en la difusión de la información eh, hay que difundir periódicamente pues los hallazgos que se hayan encontrado dentro de la vigilancia epidemiológica, ¿no? Eh, hay que difundir a los diferentes niveles de la organización cuáles son las medidas de control que se van a tomar y esta etapa constituye la etapa crucial de la vigilancia, ¿no? Porque aquí ya donde dejamos de hacer análisis e interpretaciones y ya nos llevamos la vigilancia epidemiológica a una etapa de implementación, por decirlo así. Ya definimos las actividades, ya ahora sí vamos a implementarlas y pues tenemos que estar difundiendo la información de si estas actividades han sido efectivas o no frente a nuestro sistema de vigilancia epidemiológica. Perfecto. Como les decía, dentro de la vigilancia epidemiológica, pues el punto o la etapa, a mi consideración, y lo que lo consideran muchos expertos, es la recolección de datos. De esta recolección de datos, pues, parte todo el análisis para poder determinar las actividades de un sistema de vigilancia epidemiológica efectivo.
Para esta recolección de datos, entonces, existen tres tipos de vigilancia o de recolección de datos que podemos utilizar. El tipo de vigilancia pasiva son las propias instituciones, nosotros mismos, las que envían los reportes, perdón, las propias instituciones de salud, las que envían reportes sobre las enfermedades a los encargados de la vigilancia epidemiológica. Es decir, que en esta vigilancia pasiva, nosotros como responsables del sistema de seguridad y salud del trabajo, no hacemos nada, ¿no? No hacemos recolección de datos. Esperamos que las autoridades locales hagan el trabajo y nosotros nos acomodamos a lo que ellos decidan que han interpretado de la información recolectada. En la vigilancia activa, el personal a cargo de la vigilancia, es decir, nosotros mismos, busca activamente la información sobre la enfermedad que es objeto de investigación. Y aquí es donde nosotros entonces contactamos al personal médico, visitamos los centros de atención sanitaria, analizamos los registros de salud en busca de indicios de la enfermedad, hacemos encuestas, verificamos los datos del personal. Bueno, ya es una vigilancia más nosotros en pro de ayudar a los sistemas locales de salud para buscar más información que nos ayude a determinar nuestro sistema de vigilancia epidemiológica. Y los centros o la vigilancia en centinelas eh, es un sistema utilizado de alta calidad, ¿no? Este es el que les indicaba que es un poco más costoso y es donde los centros especializados se seleccionan cuidadosamente. Es decir, yo contrato o me oriento a centros especializados de la enfermedad. Ya habíamos anteriormente mencionado que la vigilancia pasiva se recopilan los datos de fuentes posibles y en la activa se contacta con todos los actores que pueden ofrecer información sobre los posibles casos. Pero la centinela selecciona cuidadosamente la red de vigilancia, los especializados, centros médicos especializados de la enfermedad. ¿Y por qué se selecciona de pronto este tipo de vigilancia? Porque nos interesa o la importancia está en la calidad de la información. No quiere decir que la única alternativa sea el centro o centinela, ¿no? Son tres tipos de vigilancia, los tres pueden llegar a ser igualmente efectivos, pero pues son diferentes puntos de análisis de obtenerla o diferentes formas de obtener la información. A mi concepto, nosotros debemos tener un conjunto de las tres, si es posible, o por lo menos un punto de vigilancia entre la vigilancia entre la vigilancia activa. Posible, mi concepto, desde eso, ahorita en el caso de las variables de cómo voy a obtener la información del personal. En estos tiempos de pandemia, las encuestas, por ejemplo, son una información supremamente valiosa para la definición que tenemos de las actividades hacer para la, pero obviamente Perdón, responsabilidades Juan, te interrumpo. persona que conteste ese tipo ¿Me escuchas? de responsable de, Juan, ¿me escuchas? sí, Escuchamos con algo de Natalia, interferencia. No sé si puedas revisar el internet. ¿es mejor? Háblame, Juan. Hola, Vale, ahí parece que va mejor. Yo te voy avisando. ¿escuchas ahí mejor? Sí, gracias, Dale, perfecto. continúa. Pero ahí me escuchan bien, ¿sí? Ahí me escuchan bien, bien, perfecto, gracias. Pues es lo que tenemos que encaminarnos nosotros, ¿no? Si podemos combinar las tres, pues fenomenal, pero dentro de nuestro rol de responsables del sistema de gestión,
pues es importante nosotros hacer actividades internas para obtener la información. ¿Listo? En esta información, por ejemplo, nosotros podríamos determinar si nuestro sector de la economía puede volver a la organización y dependiendo de esta información, entonces ciertas personas de nuestra organización no podrán volver por su condición, otras personas podrán volver ciertos periodos de tiempo y otras personas pues sí con las medidas implementadas pues dentro de la organización. Perfecto, ya viendo un poco la generalidad, habiendo visto un poco la generalidad de lo que es un sistema de vigilancia de la epidemiológica, cuáles son las etapas de la enfermedad y en qué etapas nosotros podemos estar en este momento desde nuestro sistema de seguridad y salud del trabajo, pues vamos a ver cómo se implementaría un sistema de vigilancia en las organizaciones, ¿no? Aquí vienen unas etapas, entonces, claramente están enfocadas a las etapas. La primera etapa, la más importante de ellas, en la recolección de datos, vamos a realizar diferentes actividades, ¿no? Vamos a generar normatividad interna, los datos y clasificar los datos, ¿listo? Respecto a la clasificación de los casos, debemos precisar a qué personas les vamos a llamar casos. De manifestarse la enfermedad, podríamos denominarlas casos. Perfecto. Dentro de esas, pues en este caso, esas personas que tengan con esa diagnosticada esa enfermedad profesional, pues claramente será un caso de nuestra vigilancia epidemiológica. Tenido o tuvo la enfermedad en algún momento, pues también podría ser objeto de determinarse como caso de vigilancia de nuestra enfermedad. Y las enfermedades comunes de tal, por ejemplo, como la gripe, por ejemplo, si esa condición de vigilancia se manifiesta, pues también la debemos identificar como caso de vigilancia, ¿no? Juan, de nuevo tienes problemas de audio. Organización que por tener a manipular una persona laboral bien específica. Juan, no tenemos problemas con tu audio. Un segundito. Hola, Revisa, ¿me escuchan? porfa, a ver si puedes cambiar de red, porque por un momento te escuchamos bien, pero luego se entrecorta. Listo, Natalia, disculpas por eso. Entenderán que estoy desde mi casa y siempre es un poco complejo el tema de internet, ¿no? Disculpas de verdad por eso. No sé si me escuchan mejor, Natalia. Ahí mejor, sí. Tranquilo, Juan, no te preocupes. Listo, perfecto. Luego de que tengamos la recolección de datos dentro de las etapas, vamos a hacer el análisis de la información y aquí es donde vamos a consolidar los datos, hacer estadísticas, qué tipo
Datos previos, es decir, los datos que nosotros internamente, si hemos utilizado la vigilancia activa, lo vamos a comparar pues con datos ya científicos de variables locales, no a aumentar las variables de posibles casos que se puedan determinar en la organización. Lo que analicemos la información de los casos, pues lo que tenemos que generar es actividad. Puede efectuar de diferentes formas la difusión de esa información, ¿no? O conformar un, ¿no? No puede recaer la responsabilidad sobre solo una persona, la persona de responsable de seguridad y salud del trabajo deberá apoyarse. ¿Cómo se pueden hacer esas informaciones, esas actividades? Bueno, pueden hacer reuniones de trabajo, consejos de dirección, reuniones de eficiencia económica, elaborar materiales informativos para los diferentes niveles de decisión. Y es muy importante que ustedes dentro de la definición de las actividades, pues se basen esa definición de actividades en datos gráficos, ¿no? Es muy importante también identificar dentro de la vigilancia epidemiológica si el entorno donde se van a desarrollar las actividades también afecta o impacta a la enfermedad objeto de vigilancia, ¿no? Por eso es importante quedarnos con la información del personal, sino en lo posible, y si aplica claramente, poder hacer diagnósticos o poder hacer medicina, el entorno de la organización puede ayudar o no a que se desarrolle la enfermedad. En esta definición de actividades es muy importante y decisivo la participación directa de los trabajadores, los técnicos o los responsables de seguridad y salud en el trabajo, los médicos, los técnicos de seguridad y salud, porque esta situación sanitaria de la institución, ¿de acuerdo? Expansión, el asesorados muy bien, ya sea ustedes internamente si tienen médicos locales o a través de las instituciones locales, de cómo va a ser las mejores prácticas de poder afrontar la enfermedad, ¿no? Y en esta cuáles son los tipos de elementos de protección personal que deben utilizar las personas, cuánto periodo de tiempo se pueden quedar las personas dentro de la organización, cómo va a ser el sistema que de pronto la persona viva demasiado lejos de la organización y esto hace que se exponga aún mayor más a la enfermedad, pues todo este tipo de actividades que ustedes vamos a ver un poco el COVID y tomar una fotografía, pues copiarlo en este momento. Es un artículo que sacó la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, en donde está resumido por país cuáles han sido los diferentes decretos que cada país ha estado implementando para determinar, primero, qué hacer con qué tipo de control van a hacer frente al COVID y segundo, la legislación referente a si están determinando si el COVID-19 es una enfermedad laboral o no. La gran mayoría de países que encontrarán en este enlace están determinando el COVID-19 como enfermedad laboral inicialmente en el sector salud. Recordemos que, según la Organización Internacional del Trabajo, las enfermedades profesionales, y esto de acuerdo al protocolo del 2002 del Convenio sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores, es toda enfermedad contraída por la exposición a factores de riesgos que resulte de salud en este momento en el 90% de los países a nivel mundial
ya es catalogada la enfermedad como una enfermedad de tipo laboral para el personal médico. Sin embargo, hay sindicatos, están estudios sindicatos y asociaciones sanitarios que están reclamando que se vuelva el COVID-19 como una enfermedad de tipo profesional. De hecho, en España, por ejemplo, que ya ha afectado más de 48.000 personas de profesionales de la salud, se considera también como un accidente laboral, no solamente como una enfermedad laboral, sino como un accidente laboral eh, por orden de las entidades públicas del país. ¿Listo? También organismos como la OMS han reconocido el derecho de los profesionales a reclamar el cambio en la regulación, ¿no? Entonces, vamos a ver que esto, si continúa de esta forma, como tipo laboral. Por ahora está catalogada como enfermedad laboral únicamente, pero vamos a ver cómo evoluciona. Vamos a ver entonces los lineamientos generales para un sistema de vigilancia epidemiológica basado en el COVID-19. Y para esto entonces, pues vamos a dejar ya un poco las etapas primordiales del sistema de vigilancia epidemiológica que hemos visto hasta este momento. Y vamos entonces a primero a tener identificación y evaluación del riesgo, la identificación del peligro, perdón, y la evaluación del riesgo, y posteriormente las etapas de intervención. Entonces, en esta primera etapa vamos a definir la población objeto y vamos a categorizar los niveles de exposición de las personas, ¿no? En este caso yo he puesto crítico, alto, moderado o bajo, pero podrá ser catalogado como ustedes lo consideren. Por ejemplo, tenemos que catalogar también, incluir acá nosotros el tipo de categoría que van a estar incluidos nuestros trabajadores. Por ejemplo, podemos catalogar que el riesgo bajo de exposición son aquellas personas que no están en contacto o que no requieren contacto con personas que se conoce, sospecha que están infectados con COVID-19, ¿vale? No tienen contacto cercano con a menos de 2 metros con con público. Estos trabajadores pues tienen un contacto ocupacional mínimo con público y otros compañeros de trabajo, por ejemplo, trabajadores públicos, y pues podemos definir una distancia mayor a 2 metros, ¿listo? Las personas con riesgo mediano de exposición podrían ser aquellas que requieren un contacto frecuente o cercano a menos de 2 pacientes o por sospecha. Por ejemplo, los policías, los trabajadores de limpieza, bueno, entre otras personas podrían ser catalogadas como un riesgo. El riesgo alto de exposición podría ser aquellos trabajadores con riesgo potencial de exposición a fuentes conocidas o sospechosas del COVID, ¿no? Por ejemplo, trabajadores de la salud, ambulancias, funerarias, bueno, personas que sí podemos catalogar que podrían estar en contacto directo con el COVID y pues eso sería un nivel riesgo alto de exposición, ¿no? Estamos haciendo como una metodología de análisis de riesgo de exposición, podrían ser aquellas personas con trabajos con contacto directo en casos del COVID-19, por ejemplo, los médicos directos, ¿no? Entonces, en esa categorización, que es un ejemplo que yo pongo para categorizar nuestros empleados, pues podríamos hacer nuestro análisis de riesgo y determinar las medidas para cada uno de ellos. Asimismo, como les decía, debemos hacer un diagnóstico organizacional y control de riesgo, poder analizar nuestra organización interna, nuestra infraestructura, si está preparada para controlar una epidemia de este tipo y hacer las acciones pertinentes, ¿no? Tenemos, como les decía, sistemas de detección precoz de síntomas, ¿no? Tenemos que de alguna forma nosotros internamente poder detectar síntomas, ¿no? Ya en algunas organizaciones lo vemos, ¿no? Toma de temperatura, eh, encuestas previas de ingreso al centro de trabajo, bueno, diferentes formas que nos ayuden a determinar y poder evitar que personas con contagio ingresen a la organización. Debemos definir entonces los protocolos de intervención internos que nosotros definimos, que vamos a hacer, horarios de trabajo, cómo se va a transportar la gente, elementos de protección personal que van a utilizar, cada cuánto va a ser la rotación del personal, cuánto va a ser la distancia determinada en los centros de trabajo. Bueno, todos esos protocolos son las actividades de intervención que nosotros internamente debemos definir, pues para poder hacer nuestro sistema de vigilancia epidemiológica.
Y una vez detectado casos internos dentro de la organización, pues tenemos que determinar cómo va a ser el tratamiento para esos casos, ¿no? La atención inmediata médica que debe ser a esas personas detectadas, si detectamos personas con síntomas, cómo va a ser esa evaluación médica, cómo vamos a informar al personal médico que efectivamente hay personal nuestro interno contagiado, ¿no? Hay en diferentes países, por ejemplo, hay ya aplicaciones que en tiempo real podemos reportar si tenemos síntomas del virus. Bueno, podrán de haber diferentes canales de comunicación que me ayuden oportunamente a reportar esos casos. Finalmente, dentro del sistema de vigilancia epidemiológica, pues debemos de determinar indicadores, ¿no? Debemos determinar si efectivamente las actividades que yo planteé, pues sirven o no están sirviendo dentro de mi vigilancia epidemiológica. Estos se pueden establecer muy fácilmente. Se pueden definir a partir de los eventos a vigilar y la información que yo quiero proporcionar sobre la evolución y resultados de las intervenciones programadas. Es decir, eh, podemos medir también el impacto que mis actividades han tenido sobre el factor de riesgo de la patología. ¿Cómo podemos determinar esos indicadores? Por ejemplo, con una incidencia, ¿no? ¿Cuántos casos nuevos se han presentado mientras que yo estoy implementando mi sistema de vigilancia, ¿no? Arranqué con 2 casos y he tenido 3 casos nuevos. Bueno, pues entonces reevaluemos si nuestras actividades están bien encaminadas a la prevención de la enfermedad. O la prevalencia, ¿no? ¿Cuántos casos de los antiguos más los nuevos y cuántos casos he podido recuperar de aquellos que venían enfermos para poder identificar si, además de prevenir, mi sistema de vigilancia epidemiológica está aportando para curar los casos identificados, ¿no? Y podemos también entonces determinar, por ejemplo, cumplimiento de las actividades programadas, la cobertura de capacitación impartida de los protocolos, por ejemplo, efectividad de la capacitaciones, bueno, diferentes indicadores que me ayudan a determinar si efectivamente mi sistema de vigilancia sirve o no sirve frente a la prevención de la enfermedad. Finalmente, ya para finalizar, pues todas estas actividades de prevención, pues deben tener un compromiso tanto de los empleadores como de los empleados para el éxito del sistema de vigilancia epidemiológica, ¿no? Si esto no está, yo puedo tener mi sistema de vigilancia lo más perfecto y estructurado posible, pero si no hay un compromiso real por parte de la organización y por parte de los empleados, pues esto va a ser un fracaso. Entonces, es muy importante que dentro de las condiciones del sistema de vigilancia epidemiológica, pues definamos muy bien esas responsabilidades. Yo dejo aquí algunas eh, responsabilidades de los empleadores, por ejemplo, deben capacitar a sus trabajadores y contratistas vinculados con las medidas adoptadas en los protocolos, ¿no? Es importante yo poder difundir los protocolos, no solamente en hacerlos, sino que las personas entiendan efectivamente qué es lo que deben hacer para el cumplimiento de los protocolos. El aviso oportuno, reportar las entidades de salud correspondientes, los casos sospechosos y confirmados, ¿no? Es una responsabilidad de los empleadores. No nos podemos quedar en que tenemos un caso, lo mandamos para la casa, pero no informamos a la autoridad correspondiente que tenemos un caso confirmado, porque este sistema de vigilancia frente al COVID-19 no es un sistema de vigilancia únicamente en la organización, es un sistema de vigilancia mundial y todos tenemos que, los empleadores deben ayudar a la obtención de los casos, ¿no? Porque eso hace parte de la recolección del sistema de vigilancia mundial. Tenemos las medidas de control, adoptar medidas de control administrativo para la reducción de la exposición, tales como poder flexibilizar los turnos y horarios de trabajo, como propiciar el trabajo remoto en casa, ¿no? En lo posible, si dentro de nuestras organizaciones podemos seguir trabajando en casa, pues es la mayor actividad de prevención de diseminación del virus, ¿no? Informar oportunamente, incorporar en los canales oficiales de nuestra organización puntos de atención e información sobre la enfermedad, ¿no? Tener disponible a la mano para los empleados información actual de lo que las organizaciones locales han venido identificando de la pandemia. Apoyarse en las entidades oficiales de salud, como les decía, para identificar, valorar los riesgos y definir las actividades de promoción y salud. Y pues, en el caso del análisis que necesitemos protección personal, pues proveer a los empleados de los elementos de protección personal que deban utilizarse para el cumplimiento de las actividades, ¿no? Eso es a grandes rasgos algunas responsabilidades de los empleadores. Claramente ustedes internamente de sus protocolos, pues tendrán que establecer cuáles son estos tipos de responsabilidades. Y en los trabajadores, pues vamos a tener, pues debemos generar conciencia en los trabajadores y de alguna forma
tomar el compromiso, que las personas adquieran el compromiso de cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados por el empleador durante el tiempo que permanezcan en las instalaciones, ¿no? De alguna forma debemos comprometer al trabajador que cumpla con los protocolos, si no, pues no va a ser efectivo nuestro sistema de vigilancia. Reportar al empleador cualquier caso de contagio, claramente con el fin de que se adopten las medidas correspondientes, ¿no? Es muy importante que los empleados tomen conciencia de que, o que no tengan miedo de reportar, o que nosotros desde nuestros empleadores, desde nuestro rol de empleadores, no generemos el miedo de que si está enfermo y lo tenemos que mandar a la casa va a perder el trabajo, por ejemplo, porque eso puede llegar a hacer que el trabajador oculte el diagnóstico y se propague la enfermedad más rápidamente, ¿no? Y pues obviamente tener la adopción de medidas de cuidado de salud y reportar al empleador las alteraciones de su estado de salud, especialmente las relacionadas con síntomas de enfermedad respiratoria, ¿no? Esto está muy enfocado al COVID-19, ahí dejo la fuente donde tomé la información. Y pues hasta este punto sería entonces lo que a grandes rasgos se debe hacer frente a un sistema de vigilancia epidemiológica, ¿no? Recordemos que pues la epidemiología es una ciencia especializada que abordará mucho más tema de lo que pues vimos el día de hoy, pero digamos que esto ayuda a que las organizaciones internamente pues puedan definir a través de estos pasos qué tipo de vigilancia vamos a hacer y qué actividades de prevención podemos hacer.